Listo, Ana. Hola, ya reanudamos la grabación. Eso sí, gracias. Muy bien. Pues creo que entonces estamos bueno. Nos llevamos 5 pasos de preparación. Ya los hemos ido aplicando paralelamente en Hueca. Vamos para el paso número 6. ¿Listo? Entonces, al principio, en el paso 2, nosotros ya habíamos hecho pues como un primer inicio de quitar aquellas variables que no nos servían. Entonces, quitamos las variables que eran relevantes y las variables que nosotros estábamos 100% seguros que eran redundantes. Sin embargo, yo vuelvo, insisto, para los modelos de Machine Learning, ellos son muy sensibles ante variables que sean, por ejemplo, redundantes o variables que no nos sirvan porque les introducen un ruido. Entonces, es muy importante nosotros limpiarlas adecuadamente. Por eso tenemos que hacer como una validación un poco más avanzada, que es lo que vamos a hacer en este momento con el análisis de correlaciones. Es tener como una razón estadística para yo eliminar aquellas variables que definitivamente no me sirven, ¿cierto? Porque al principio dijimos, solamente las quito si estoy 100% seguro, si no, no la puedo quitar. Entonces, digamos que aquí ya sí voy a tener pues como una razón de peso para yo decir, no, esa variable no me sirve, que es el concepto de correlación. Entonces, vamos a definir qué es la correlación. La correlación es una medida de la relación lineal entre dos variables. Entonces, eso tener una medida estadística que nos ayude a definir, pues, qué tan relacionadas están dos variables. Por ejemplo, si yo graficara el año de nacimiento de una persona contra la edad, entonces, ¿qué voy a tener? Los que nacieron en los 90, los que nacieron en el 2000, en el 2010 y en el 2020, ¿cierto? Entonces, los que nacieron en los 90 en ese momento tienen alrededor, están cumpliendo 32 años, ¿cierto? O sea, que van por aquí. Los que nacieron en el 2000 ya van por 22 años. En el 2010 ya van por 12 años. Y los que nacieron en 2020 ya van por 2 añitos. Entonces, mire que si yo uniera todos estos punticos, a mí se me hace una línea recta. Pues me quedó mal hecha, pero se me hace exactamente una línea recta, ¿cierto? Una línea recta que me está diciendo entonces que a medida que el año de nacimiento aumenta, ¿qué pasa con la edad? Disminuye. Va disminuyendo. Y es una línea recta perfecta. Eso es lo que llamamos una relación lineal. Cuando yo grafico dos variables y yo puedo unir eso por una línea recta. Es eso simplemente. Entonces, cuando dos variables se pueden unir así como por una línea, esos punticos quedan en una línea recta, significa que esas dos variables son redundantes. O sea, de una yo puedo calcular la otra. Eso es lo que me quieren decir. De una yo puedo calcular la otra. Voy a colocar otro ejemplo. Supongamos que yo no me acuerdo bien cómo formulita el peso contra la masa corporal de la persona. Yo sé que es una fórmula con estatura. No me acuerdo bien cómo es, no importa. Corporal. Entonces, a medida que tenemos más peso, entonces la masa corporal es más alta. Entonces, esos punticos, si yo los uno, ya también me dan una línea recta, pero ahora me dan en este sentido. Entonces, a mayor peso, mayor es la masa corporal, ¿cierto? También es una relación lineal, pero es una relación lineal en donde cuando el peso aumenta, la masa corporal también aumenta. Mientras que con la edad del año de nacimiento, cuando el año aumentaba, la edad disminuía. Entonces yo voy a decir que esta es una relación lineal negativa. Negativa porque cuando una variable aumenta, la otra disminuye, mientras que por acá es una relación lineal positiva. Porque cuando uno aumenta, la otra también aumenta, ¿cierto? Pero existe relación lineal. O sea, sea como sea, sea positiva o sea negativa, existe relación lineal entre esas dos variables. Eso es una correlación. O sea, que esto es una correlación positiva y esta es una correlación negativa.
Pero existe correlación, repito, existe, sea positiva o sea negativa, existe correlación. Ese positivo o negativo lo que significa es que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Ahí las puse al revés. Ajá, ¿sí ven? Esta era la negativa, esta es la correlación negativa y esta es la correlación positiva. Entonces, sea positiva o sea negativa, existe correlación y existe correlación porque se representa con una línea recta. ¿Listo? Voy bien hasta aquí con el concepto de correlación. Sí. Sí. ¿Cuándo no existe correlación? Cuando yo grafico, perdón, estornudé, pero alcancé a taparles el micrófono. No alcancé a tapar la cámara, pero sí el micrófono. Bueno. Entonces, ¿cuándo no existe correlación? Cuando yo grafico dos variables y en lugar de hacerse una línea recta, o sea, en cualquier de los sentidos, se me hace una nube de puntos. Cuando se me hace una nube de puntos, pues eso no parece para nada una línea recta, ¿cierto? Cuando no parece una línea recta, es una nube de puntos ahí rara, cuando no parece una línea recta, entonces yo digo que no hay correlación o que la correlación es muy cercana a cero. No existe correlación. Es muy cercana a cero. No hay relación lineal. Ese es el concepto de correlaciones. ¿Listo? Eso es muy común, por ejemplo, cuando ustedes están viendo algún proyecto de análisis de datos, entonces vienen y tienen una base de datos con muchas variables. Digamos que tengo A, B, C, D, E, la variable objetivo. Es común que ustedes vean que en el proyecto empiecen a graficar todas las variables contra todas las variables, o sea, A contra B, A contra C, A contra D, A contra E, A contra la variable objetivo, y así, hacen un montón de grafiquitas, no sé si alguien ha observado. ¿Por qué hacen ese montón de gráficas de todas las variables contra todas las variables? Para mirar cuáles de ellas tienen un comportamiento lineal, porque cuando tienen un comportamiento lineal, sea positivo o sea negativo, son variables que son redundantes, que están repetidas, y si están repetidas, tengo que eliminar una de ellas. Es muy común que empiecen a hacer esas gráficas, pero uno dice, no, pues cuando usted tiene 10 gráficas, usted las hace, pero usted tiene 100 gráficas, tiene 100 variables, perdón, imagínese usted tener que graficar todas contra todas. ¿Cuántas gráficas le toca hacer? No voy a acabar nunca, ¿cierto? Tengo que tener una forma más fácil de decidir cuándo existe o no relación lineal entre las variables, que no sea solamente la gráfica, porque repito, podrían ser muchas gráficas. Esto es de todas las variables contra todas las variables. Es realmente demasiado cuando yo tengo muchas variables. Entonces, por eso tenemos otro concepto, que es el coeficiente de correlación. Entonces, existen varios coeficientes de correlación. Uno de los más utilizados se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Va a ser un numerito que me van a entregar en el rango de -1 a 1, que me va a decir qué tanta es la relación lineal entre dos variables. Entonces, ya sabemos que cuando mis variables, yo las grafico y queda una gráfica así, entonces ese coeficiente de correlación me va a dar de 1. Relación positiva. Eso es una relación positiva, la que vimos ahorita. Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Y cuando la correlación es negativa, entonces ese coeficiente me va a dar de -1. Entonces, eso es una relación negativa, pero sigue existiendo relación, ¿cierto? Solo que es negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Eso es lo que hace ese coeficiente de correlación de Pearson. Y cuando es una nube de puntos, entonces ese coeficiente de correlación me da 0 o un número muy cercano a 0. Entonces, estos son como los valores de referencia que nosotros necesitamos cuando es 1 o cuando es -1, es porque existe relación lineal entre esas dos variables y están repetidas, pues son redundantes. Y cuando es un valor cercano a 0, es porque no existe relación lineal entre ellas, o sea, no tiene nada que ver una variable con otra. Este es el concepto del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, en lugar de tener que hacer
ese montón de gráficas de todas las variables contra todas las variables, pues es más sencillo decirle al sistema que nos diga cuánto es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Ese coeficiente de correlación, entonces es muy común que nos lo van a entregar en algo que se llama la matriz de correlaciones. Entonces, esa matriz de correlaciones es una matriz cuadradita. Digamos, aquí entonces yo voy a tener cada una de mis variables. Y acá también A, B, C y la variable objetivo. Y cada posición de esa matriz de correlaciones me va a decir cuánto es ese coeficiente de correlación entre cada variable. Por ejemplo, esta linecita. Por ejemplo, en esta primera posición de aquí, él me va a colocar cuánto es el coeficiente de correlación si yo graficara la variable A con A. Si yo grafico la variable A con ella misma, pues eso me va a dar una línea recta perfecta porque es la misma variable. Lo que implica que ese coeficiente de correlación, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Muy bien. Pues aquí me va a dar un valor de 1. Lo mismo esta posición de aquí. Esto es equivalente a que yo haga la gráfica de B con B, me va a dar una relación lineal perfecta porque es la misma variable, o sea que en esa posición yo también voy a tener un 1. Lo mismo que en esta posición y que en esta posición, porque estamos hablando pues como de considerar las mismas variables. Entonces en esa matriz de correlaciones, toda la diagonal va a estar en 1 porque es la misma variable. Ahora sí miremos las demás posiciones. Por ejemplo, empecemos por esta de acá. Entonces, esta posición va a ser el equivalente en yo graficar la variable A contra la variable B. Entonces, digamos que, pues, me dio, no exactamente una línea recta, pero sí podría ser que los puntos siguieran más o menos, no tan perfecta, pero sí algo la línea recta. Y esta posición de acá, esta de acá, pues va a ser el equivalente a yo hacer las mismas variables, pero ahora B con A, entonces me va a dar lo mismo. Entonces significa que esas dos posiciones que están en azulito van a tener el mismo valor. Es decir, esta correlación de aquí, digamos que me dio 0.7, va a ser exactamente igual a esta que está acá, que también va a ser entonces 0.7. Porque es lo mismo la correlación de A con B que de B con A. Lo mismo si yo considero este puntico de aquí. Esta es la correlación de A con C y esta es la correlación de C con A, que es el mismo valor. Digamos que sea un valor muy bajo, que sea de 0.1. Entonces, este también va a ser un 0.1. Entonces, así decimos que es una matriz diagonal. O sea, de la diagonal hacia arriba va a tener los mismos valores que la diagonal hacia abajo. ¿Cierto? Digamos aquí es un 0.5, entonces aquí también va a ser un 0.5. Digamos que aquí es un 0.05, entonces aquí también va a ser un 0.05. Si aquí es un 0.6, aquí también va a ser un 0.6. Y si aquí es un 0.8, aquí también va a ser un 0.8. Entonces una matriz que es igual de la diagonal para arriba y de la diagonal para abajo. ¿He sido clara porque es igual de la diagonal para arriba y de la diagonal para abajo? Sí. Eso significa que cuando nosotros tenemos la matriz de correlaciones, no necesitamos observarla completa. Yo podría observar solamente de la diagonal para arriba. O sea, estas posiciones de acá abajo las podemos borrar, no nos interesan. Inclusive las voy a borrar para no enredarnos. O sea, no me interesan porque es lo mismo que tengo hacia arriba. Entonces la podría borrar, pues, o simplemente pues no la observo, no tengo que interpretarla porque es lo mismo que yo tengo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, por eso me quedé solamente con el pedazo de arriba. Bien, entonces esa matriz de correlaciones es la que nosotros vamos a interpretar para decidir cuándo tenemos variables redundantes o cuándo tenemos variables que no nos sirven. Entonces, a partir de esa matriz de correlaciones vamos a hacer dos análisis. Primero, identificar redundancias.
Y lo segundo que vamos a hacer con esa matriz de correlaciones es identificar irrelevancias, cuando hay variables que no nos sirven. Para eso nos sirve esa matriz de correlaciones, sacar redundancias y sacar irrelevancias. ¿Listo? Muy bien. Para poder identificar entonces dónde hay redundancias o dónde hay irrelevancias, nosotros vamos a sacar unos rangos en las correlaciones. Vamos a hacerlo por acá. ¿Cómo van a ser esos rangos en las correlaciones? Nosotros vamos a definir un rango donde vamos a conseguir... Lo primero que vamos a hacer es sacarle valor absoluto a la correlación. Las barritas, ustedes saben que es valor absoluto. Es decir, no me importa que sea positivo o negativo la relación, me importa saber si tengo o no relación. Y nada de que saquemos valor absoluto, entonces, o sea, lo primero que hacemos es sacar valor absoluto y lo segundo que vamos a hacer es definir unos rangos. ¿Cuáles van a ser esos, entonces, esos rangos? Vamos a considerar unas correlaciones altas, unas correlaciones medias y unas correlaciones bajas. Correlación alta le vamos a llamar a todas esas correlaciones que después de sacar el valor absoluto quedaron entre 0.8 a 1. Correlación baja, vamos a llamarle a todas ellas que quedaron en el rango de 0 a 0.1. Y pues unas correlaciones medias o normales cuando están de 0.1 hacia arriba, bueno, 0.11 hasta 0.79. Son correlaciones medias o normales. ¿Listo? Entonces, con estos rangos es como vamos a interpretar cada una de las posiciones que hay en esa matriz de correlaciones. Estos rangos son los que nos van a ayudar a identificar dónde tengo irrelevancias o dónde tengo redundancias. ¿Cuándo voy a tener irrelevancia? ¿Cuándo voy a empezar por redundancias? ¿Cuándo voy a tener variables redundantes? Cuando la correlación es alta. Es decir, cuando la correlación está en un rango de 0.8 a 1. Cuando yo tengo una correlación en ese rango de 0.8 a 1, es porque esas dos variables son redundantes. Porque eso significa que cuando yo hago la gráfica, eso me da una relación lineal casi perfecta. Y me tocaría eliminar una de las dos variables. Eso es lo que significa. Entonces yo voy a venir a buscar posición por posición. Entonces, por ejemplo, acá tengo un 0.7. Ah, se salvó. Tengo un 0.1, este no. Tengo un 0.5, este no. Tengo un 0.05, este no. Tengo un 0.6, este no, pero tengo un 0.8, ¿cierto? Este 0.8 lo que significa es que existe una redundancia entre esta variable, voy a dejar acá, voy a colocar por acá los nombres de cada variable. Esta era la variable A, la B, la C y la variable objetivo, ¿cierto? Entonces me está diciendo que existe una redundancia entre la variable objetivo y la variable C. O sea, cuando yo grafico esas dos variables me están dando una línea recta. Por eso es que la coeficiente de correlación me dio de 0.8. Entonces, como me dio en ese rango de correlación alta, entonces yo debo eliminar una de las dos. ¿Cuál elimino? La C, ¿cierto? Ni modo que elimine la variable objetivo. Elimino la C, ¿cierto? Entonces, en este caso, tomo la decisión de eliminar C. Está redundante, ni modo. Eso es una redundancia. ¿Listo? Que me toca eliminar, buscar posición por posición cuando tengo una alta y si tengo una alta la borro. Es simplemente eso. Ahora miremos cómo sacamos las irrelevantes. Entonces, para sacar las irrelevancias solamente las saco cuando estoy en un ejercicio predictivo. Y solamente me interesan las correlaciones con la variable objetivo. No me interesa la matriz de correlaciones completas, sino que solamente me interesan las correlaciones con la variable objetivo. Con la variable objetivo. Entonces, en este caso, las correlaciones con la variable objetivo, pues son este vector que yo tengo aquí. Entonces, me lo voy a traer para acá. Este es el que me interesa en este caso. Las que son las correlaciones con la variable objetivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a utilizar el rango, voy a analizar es con el rango bajo.
¿Qué es lo que me dice el rango bajo? Que cuando están de 0 a 0.1 es que no existe ninguna relación entre ellas. Es decir, que cuando yo las grafico, eso es una nube de puntos ahí súper rara. Lo que significa que esa variable no me va a aportar a mí para la variable objetivo, ¿cierto? Si esa sería mi objetivo, y acá tengo A, y cuando lo grafico es una nube de puntos, no pues nube de puntos literal, no existe ningún indicio de que exista una relación lineal entre ellas, esa variable a mí casi no me va a servir para hacer esa predicción. Entonces, por eso yo debería quitar esas variables. Entonces, vea, si esta era la variable A, la B, la C, mire que la variable A tiene una relación muy baja con la variable objetivo de 0.05, mientras que la B, bueno, y la C ya la habíamos quitado, son más altas, pero la de la A es demasiado baja, está de 0 a 0.1, o sea, no tienen nada que ver, es que no tienen nada que ver desde que la correlación está tan cercano a 0. Entonces, en este caso, tomo la decisión de eliminar la variable A, ¿cierto? Elimino A porque está en un rango muy bajo. Eso es lo que yo necesito examinar. Entonces, cuando quiero buscar redundancias, miro cuál posición está de punto 8 a 1. Y cuando quiero buscar irrelevancias, me fijo cuál posición está de 0 a 0.1. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso mismo que yo acabé de explicar está por acá en las diapositivas. Entonces, ¿qué es una correlación? Es una medida de la relación lineal entre dos variables. Cuando eso se parece a una línea recta, existe relación lineal. Dijimos que esa correlación podía ser negativa cuando la relación es inversa, es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O la relación podría ser pues positiva y es que las dos pues aumentan al mismo tiempo. O cuando es igual a 0 es que no existe relación lineal entre las variables. Fueron los conceptos que acabamos de explicar. Luego hablamos entonces del coeficiente de correlación y de la matriz de correlación. Entonces lo que nosotros hacemos en las herramientas de minería de datos es sacar esta matriz de correlaciones. Esa matriz de correlaciones, no crean pues que es una cosa por allá súper rara, eso lo saca hasta Excel. De hecho, este pantallazo yo lo tomé de Excel. Uno se va por el menú de datos y ahí saca matriz de correlaciones. Un análisis pues como bastante popular. Entonces esa matriz de correlaciones ya sabemos que nos va a... Es que yo no necesito examinar la matriz completa, sino que puede ser de la diagonal hacia abajo o de la diagonal hacia arriba. Y miramos que tenemos que hacer como dos análisis diferentes. Uno es buscar posibles redundancias. ¿Qué fue lo que dijimos para las redundancias? Que vamos a eliminar variables que tengan una correlación muy alta entre sí, es decir, que esté mayor a 0.8. Cuando tenemos correlaciones entre 0.8 y 1, decimos que eso es una redundancia y debo eliminar una de las variables, ¿cierto? Entonces, mire que lo que yo acabo de explicar, les quiero mostrar es que está ahí en las diapositivas también. Y cuando estamos en análisis predictivo, entonces lo que quiero buscar es una irrelevancia. Que alguna predictora no me sirva para nada. ¿Cuándo no me va a servir? Cuando la correlación es menor a 0.1, o sea, cuando está de 0 a 0.1, entonces decimos que esa variable predictora no me sirve y la quito. Es eso. Es más larga la explicación que finalmente lo que queremos hacer es buscar cuando hay un número mayor de 0.8 y esa variable no me sirve. O con la variable objetivo, cuánto es menor de 0.1, esa no me sirve. Eso es todo lo que tengo que hacer. Es un paso de observación, porque eso no me lo hace ninguna herramienta, lo tengo que hacer yo. Es un paso de mucha observación. ¿Listo? ¿He sido clara hasta aquí? Sí. ¿Sí? Así es. Muy bien. Sí. Entonces, mire lo que yo voy a hacer en este momento. Yo voy a necesito terminar de explicar los 3 pasitos que tengo hacia adelante para poder hacerlo en Weka. Si voy a terminar la explicación, enseguida lo hacemos en Weka. Enseguida sacamos ese análisis de correlaciones en Weka. El paso número 7 se llama el balanceo de datos, pero mira, aquí dice que esto solamente se hace en ejercicios de clasificación y solamente se hace para la variable objetivo. O sea, yo no hago un análisis de balanceo con todas las variables, solamente con la variable objetivo cuando estoy en un ejercicio de clasificación. O sea, cuando la variable objetivo es una categoría. De resto, pues realmente no me interesa este análisis. Entonces, cuando yo hago por ejemplo, yo quiero predecir quién gana, quién pierde la materia de la variable objetivo. Entonces, yo hago la gráfica de la variable objetivo. Entonces, mire que tengo 963 personas que aprobaron y solamente 37 que perdieron.
Si yo le entregara estos datos así como están a un método de Machine Learning, el método de Machine Learning va a aprender muy bien cómo son las características de las personas que aprueban, porque es que él tiene muchos registros de personas que aprueban, pero él no va a aprender bien cómo son las características de las personas que pierden, porque eso ya apenas le estoy entregando 37 registros de los que pierden. Hagan de cuenta que yo les estoy enseñando a ustedes a hacer sumas y restas. Y yo les hago 10 sumas y les hago 2 restas. Usted aprende a sumar y a restar de la misma manera. Poco probable. No. No, si yo le hice 10 sumas, usted aprende muy bien a sumar. Pero si le hago 2 restas, para colmo es más difícil, solamente le hago 2. Usted no va a aprender bien a restar. De lo mismo le pasa a un método de Machine Learning si necesita aprender una variable objetivo que está desbalanceada. Es decir, que tiene muchos registros de personas que aprueban y muy pocos registros de personas que pierden. Él no va a aprender cómo son las características de los que pierden. Eso se llama el problema de balanceo de los datos. Y es un problema que se tiene que solucionar, porque si no el método no va a aprender bien. Hay 2 formas de solucionar ese problema de balanceo. Forma número 1. Yo le voy a decir que de los 963 personas que aprobaron, me elija aleatoriamente 37 para que me quede balanceada. Ya quedó igualita. Pero ¿qué pesar votar tanta información? ¿Cierto que va a pesar votar tanta información? Pero ya quedó igualita. Voté 900 registros, pero ya quedó balanceada. No parece como ser la mejor opción. Esto se llama un bajo muestreo. Disminuir. ¿Listo? Bien. No parece ser pues como la mejor opción. Existe otra opción. Y es, en lugar de yo botar registros, ¿qué tal si yo de alguna manera me invento 900 registros? Vea, de tal manera que esto me quede balanceado a 963. Eso se llama un sobremuestreo. O sea, en lugar de votar, mejor me invento. Parece como más lógico, pero la pregunta es, ¿yo de dónde me invento 900 registros? No parece una respuesta fácil, ¿cierto? ¿Yo de dónde me invento 900 registros de datos? Pero sí parece una mejor opción que votar toda la información que se vota con un bajo muestreo, ¿cierto? Ese es el famoso oversampling o undersampling. Este es el undersampling, el bajo muestreo, es el undersampling, y el sobremuestreo es el oversampling. O sea, aumento o disminuyo cantidad de registros en la variable objetivo. ¿Está clara hasta aquí la diferencia entre el bajo muestreo y el sobremuestreo? Sí. Sí, el over y Ana, under. pero ¿cómo los aumentas? ¿De dónde los sacas? Sí, espérame, ya voy para allá. Entonces, digamos que hasta ahora uno dice, no, pues prefiero aumentar que tener que botar datos. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a hacer el sobremuestreo. Vamos a mirar de dónde me los voy a inventar. Entonces, vamos a mirar estrategias de oversampling. Estrategias de oversampling. Necesito aumentar. Entonces tengo 963 que ganaron y tengo 37 de los que perdieron. Esos son los que ganan la materia y 37 de los que pierden la materia. Y es claro que necesito aumentar. Muy bien. Entonces, una opción. Opción número 1. Acá tengo entonces los mismos 963 que ganaron la materia. Entonces, y acá tengo pues los 37 originales de los que pierden la materia. ¿Qué tal si yo vengo y cojo estos 37 registros que tengo acá y los empiezo a repetir los mismos hasta que tengamos 963? Fácil, no. Ya tengo 963. Pero sí le estoy dando información adicional al modelo. No. Yo no le estoy dando información adicional. Es como si yo le doy a usted 10 ejercicios de suma, ¿sí o no? Y luego les explico 2 ejercicios de resta. Y vuelvo y les explico los mismos 2 ejercicios de resta. Y les explico los mismos 2 ejercicios. Y les explico los mismos 2 ejercicios. Ustedes sí están teniendo más ejemplos para estudiar.
No. No, son los mismos ejemplos, ¿cierto? Entonces, no le estamos dando información adicional. Pero lo cierto es que es una técnica de oversampling. O sea, hay una técnica que es repetir los mismos datos, ¿cierto? Es popular, pero no parece ser la mejor opción. Entonces voy para una segunda opción de oversampling. Esa fue una primera técnica de oversampling. Esa es pues como oversampling simple, pero no está chévere. Entonces vamos a hacer otro oversampling con un método muy popular que se llama Smooth. Vamos a mirar cómo trabaja el algoritmo de Smooth. Entonces yo tengo acá 963 registros de los que ganan. Y tengo 37 registros de los que pierden. Es claro que aquí existen 37 registros, ¿cierto? Entonces, Smooth es un algoritmo para yo adicionar datos sintéticos. Datos sintéticos son datos que son de mentiras. No son reales, es que no tengo más. O sea, yo no tengo más datos reales. Yo voy a crear unos datos sintéticos, pero la idea es que esos datos sintéticos pues no vayan a ser aleatorios, sino que sean datos que sean muy cercanos a la realidad. O sea, tienen que ser datos que sean muy cerquita a los datos reales, pero no que sean los mismos datos reales, porque no, sería el oversampling simple, que no sirve para nada. Entonces vamos a mirar cómo es la creación de datos sintéticos con ese algoritmo de Smooth. Entonces, yo voy a seleccionar aleatoriamente uno de estos registros que hay aquí. Entonces, digamos que yo selecciono aleatoriamente este registro que está aquí. Es claro que es un registro de una persona que perdió, ¿cierto? Porque está en la barra de los que pierden. Voy a colocarlo fácil. Voy a suponer este registro es una persona que tiene 18 años, que es de sexo masculino, que tenía un promedio acumulado de 2,5 y se sabe que es una persona que pierde, ¿cierto? O sea, su variable objetivo dice que pierde. Digamos que ese es ese registro, lo selecciona aleatoriamente. Entonces, lo que hace el algoritmo de Smooth es que me crea otro registro, de hecho me puede crear 2 registros más, que sean muy parecidos a ese que ya existe, pero pues que sea nuevo, que sea diferente, pero que sea parecido a ese. Para poder hacer la creación de esos registros, se le tiene que configurar un parámetro que se llama los vecinos. Los vecinos lo que significa es como qué tan parecido tiene que ser los nuevos registros a ese que ya existe. La idea es que sean muy parecidos, pero no exactamente iguales. Entonces es un valor que yo puedo configurar entre 2 y 5 más o menos. 2 es que sea muy cercano al que ya existe. 5 es que se puede alejar un poquito sin alejarse mucho. Entonces digamos que yo voy a configurar 2 vecinos más cercanos, ¿cierto? Entonces, si esta persona que ya existe tiene 18 años, entonces yo podría crear un nuevo registro con 19 años, ¿cierto? O sea, 2 unidades cerquita de ese, o por debajo de 17 años. Si la moda es masculino y no existe otra moda cercana, o sea, femenino es una minoría, entonces pues los dos van a tener que ser masculino. El promedio acumulado entonces puede aumentar un poquito o disminuir un poquito. Y es claro pues que tiene que decir que pierde, que es la variable objetivo, ¿cierto? Entonces mire, a partir de un registro que ya existía, yo me estoy inventando 2 registros que son muy parecidos a ese, sin que sean exactamente igual a ese. Entonces yo este registro lo voy a venir, lo voy a poner acá en la base de datos. No me quedó como muy derecho. Y este otro de acá también lo voy a poner acá en la base de datos. O sea que ya tengo 2 registros más. Y vuelvo y hago el mismo proceso, pero seleccionando pues otro registro de los que ya existían inicialmente. Entonces digamos que ahora voy a coger este otro que está acá abajo. De los 37 que existían, cojo otro y hago el mismo proceso. Le creo más registros hasta que tengo 963. Entonces mire que son datos sintéticos, son datos de mentiras, pero son datos que son muy cercanos a la realidad de esos datos. Así es como puedo inventar nuevos datos. ¿Cómo les parece el algoritmo Smooth? Si lo hace automático, súper bien. Obviamente Y las entre esas 2 opciones, pues obviamente la opción 2 es mejor. totalmente. Muy bien. Y vamos a nuestro último paso de preparación de datos para que ya pasemos a hacer esos 3 pasitos en Weka.
Nuestro último paso es un paso súper importante, que se llaman las transformaciones. Listo, pero resulta que ese tema, las transformaciones, tiene su estrategia. ¿Cuál es el motivo de yo hacer una transformación? Yo lo he dicho desde el principio y lo voy a repetir. Los métodos de Machine Learning tienen muchos caprichos y es que esos métodos trabajan o con variables que sean categóricas o con variables que sean numéricas, pero no las pueden tener mezcladas. ¿Cómo así? En una base de datos, lo más normal es que usted tenga diferentes tipos de datos. Su base de datos no va a ser toda numérica o toda categórica. Si usted tiene una base de datos de personas, meramente tiene el sexo, que es una variable categórica, y tiene la edad, que es una variable numérica, ¿cierto? Usted siempre tiene una mezcla de variables categóricas con variables numéricas. Pero los métodos de Machine Learning me dicen, no, qué pena contigo. O todas son categorías o todas son números, porque cada método trabaja de una forma diferente. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos que necesitan que las variables todas sean categorías? Los árboles de decisión, los métodos bayesianos y el algoritmo a priori para crear reglas de asociación me obligan a que todas las variables tienen que ser categorías. Y si usted tiene una variable numérica, no trabaja con ella. Tienen que ser categorías. Y por el contrario, tengo otra lista de métodos como las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, las regresiones, el algoritmo para hacer clustering, K-means, inclusive el método de correlaciones que explicamos ahorita. Son métodos que necesitan que las variables sean numéricas. Y si usted tiene una variable categórica, se la ignoran o le sacan error porque no son capaces de trabajar con ellas. Todas las variables tienen que ser numéricas. Entonces, cuando yo hablo de hacer transformaciones, las transformaciones lo que significa es cambiar los tipos de datos. Cambiarlos. Entonces, mire, si usted va a utilizar uno de los métodos que es para variables categóricas, como todos estos que tenemos aquí, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Cualquier variable que sea numérica, usted la va a transformar a una variable de tipo categoría, ¿cierto? Para poder trabajar con esos métodos. Pero si usted quiere trabajar con uno de estos métodos que es para variables numéricas, que son todos estos que están acá, su transformación es al contrario y es cualquier variable que sea categórica, usted la tiene que transformar a numérica. Entonces, mire que la transformación depende del método de Machine Learning que yo quiera aplicar. Me hice entender qué son las transformaciones. Sí, Diana, Sí, y lo más importante es, pues, mire que la transformación que yo utilice depende, ¿cierto? Depende del tipo de método que yo quiero aplicar. Por eso acá, mire, para hacer este paso de transformaciones, yo les tengo una pregunta. O sea, antes de empezar las transformaciones, usted tiene que responder esa pregunta. ¿El método de Machine Learning es para variables numéricas o es para variables categóricas? O sea, ¿su método para qué es? Para que usted sepa cuál es la transformación que tiene que utilizar. Sí, porque mire que depende de esa respuesta. Si su método es para variables categóricas, entonces la transformación es esta. Pero si su método es para variables numéricas, la transformación es esta. O sea, depende del método de Machine Learning que usted quiera aplicar. Por eso les tengo en las diapositivas esa pregunta. Respóndame primero la pregunta. ¿El método de Machine Learning es para variables numéricas o ese método es para variables categóricas? Espérenme que creo que tengo una pregunta. Mónica, te escucho. Ana, ese método que voy a aplicar no depende de cómo esté la variable objetivo, independiente de las otras. No, antes ignora cómo es la variable objetivo. O sea, que las que tú necesitas convertir son las que son predictoras. Porque el objetivo se divide en clasificación o regresión. Entonces, hay métodos que son para clasificación y hay métodos que son para regresión. O sea, digamos que yo puedo tener como una subdivisión cuando estoy trabajando con ejercicios predictivos. Entonces, estas reglitas me aplican son para las predictoras. ¿Listo? Para las predictoras. El objetivo la dejas tal cual esté.
Esa no la tocas. La objetivo nunca se toca. ¿Listo? Listo. El objetivo nunca se modifica, se deja tal cual está. Muy bien. Entonces, dependiendo de esta respuesta, de si su método de Machine Learning es para variables numéricas o si su método de Machine Learning es para variables categóricas, entonces es que vamos a decidir cuál es la transformación que vamos a aplicar. Entonces, yo se los quiero colocar como en un resumencito y enseguida explicamos. Entonces, vamos a ver transformaciones. Ese gráfico yo sé que les va a ayudar mucho. Tienen que tenerlo muy presente cuando vayan a hacer este paso. Entonces, recordemos que tengo dos opciones. Cuando el método de Machine Learning es para variables, voy a cambiarlo acá, predictoras. Es que no me gusta colocar la palabra predictoras porque si es descriptivo no hay predictoras. Entonces, dejámoslo así. Cuando el método de Machine Learning es para variables de tipo categoría. Entonces vamos a utilizar las transformaciones que voy a escribir acá. Esta es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Cuando el método de Machine Learning es para variables numéricas. Entonces, cuando sea para numéricas, vamos a aplicar otros pasos que vamos a poner por acá. Les quiero dejarles como el resumen. Ay, no, pues se me quedó muy feo. Resumen completico. Bien. Entonces, cuando el método de Machine Learning es para variables que sean de tipo categoría, entonces la transformación que se utiliza se llama discretización. Se aplica una discretización. La discretización es cuando yo cojo una variable numérica y la convierto en categoría, creándole rangos. Por ejemplo, si yo tengo una edad que es numérica, que me dice 10, 20, 30 años, entonces yo le creo rangos a esa variable numérica. Entonces yo digo, ya cuando esté de 0 a 10, usted lo reemplaza por niño. De 11 a 18 lo reemplaza por adolescente. Y de 19 en adelante usted lo reemplaza por adulto. Le cree rangos. Entonces esa variable yo la voy a convertir en una nueva variable de edad, donde en lugar de tener el numerito voy a decir, vea, eso es un niño, eso es un adulto y eso es un adulto. Eso es una discretización, definir rangos. Es como una operación sencilla. Usted define cuáles son los rangos y reemplaza. El 10 lo reemplaza por este, el 20 por este y el 30 por este. Eso es una discretización. Entonces, cuando el método de Machine Learning es para variables categóricas, eso es lo que nosotros debemos aplicar. ¿Listo? ¿Fui clara que es una discretización? Sí. Muy bien. Ahora, cuando el método de Machine Learning, eso es cuando el método de Machine Learning es para variables categóricas. Cuando ese método de Machine Learning es para variables numéricas, las transformaciones son diferentes y son dos transformaciones diferentes. Cuando el método de Machine Learning es para variables numéricas, ¿cuáles son las transformaciones? La primera transformación se llama normalización. La normalización es simplemente yo unificar rangos de las variables, bueno, unificar los rangos de las variables que son numéricas. Por ejemplo, si yo tengo una variable que se llama edad, pues el rango de esa variable pues puede que vaya de 0 a 100 años, ¿cierto? Pero si al mismo tiempo yo tengo una variable que se llama ventas, eso va a ir desde 0 hasta 10 millones de pesos.
Entonces, obviamente, la variable ventas está en un rango muy grande y la edad está en un rango muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, cuando yo esté haciendo las operaciones, siempre va a ser más importante la variable ventas porque son valores más grandes, mientras que las edades son valores muy chiquiticos. Entonces, ¿qué es normalizar? Cuando yo cambio esas variables para que todas me queden en un rango de 0 a 1, de 0 a 1. Las cambio todas dos. Cuando yo decido cambiar esas variables, todas, se las voy a colocar bien aquí adelantico, todas las cambio en un rango de 0 a 1. Entonces ya la variable ventas no va a ser más importante que la variable EA, sino que las dos tienen el mismo nivel de importancia. Eso es normalizar. Convertir, unificar las variables, todas las variables al mismo rango, que todas me queden de 0 a 1, para que ninguna variable sea más o menos importante que la otra. Necesito que todas sean igual de importantes. Eso es una normalización. Ahorita explicamos cómo hacemos la normalización, ¿cierto? Pero quiero saber si en este momento fui clara en qué significa entonces normalizar. Sí, muy bien. Y la otra operación, esta fue la primera operación que hacemos cuando estamos, la primera transformación cuando el método es para variables numéricas. Y la otra operación que nosotros hacemos, voy a tener que bajar por acá un poquito, cuando el método de Machine Learning es para variables numéricas, esto no tiene pues como un nombre específico, pero es una conversión de variables, de variables que sean categóricas a variables numéricas. Necesito hacer esa, lo voy a pasar acá abajo. Necesito hacer esta conversión. Cualquier variable que sea categórica, yo tengo que convertirla a numérica, porque este método requiere que todas sean numéricas. Pero para hacer esa conversión de categóricas a numéricas, existen dos formas de hacerla. Listo, esa conversión yo la puedo hacer de dos formas diferentes. La conversión de categoría a número de forma diferente. La primera forma se llama un encoder. El encoder es una codificación. Codificación. Por ejemplo, si yo tengo niño y adulto, yo eso lo podría codificar como 0 y como 1. Ya quedó como numérico, ¿cierto? Eso es un encoder, es una codificación. A cada categoría le doy un código numérico y ya lo convertí en número. Y tengo una segunda opción que se llaman variables dummies, las famosas dummies. Las dummies son unas variables binarias. Te voy a explicarles a continuación cuándo aplicamos un encoder y cuándo aplicamos una dummy. Listo. Entonces quería hacerles es como el gráfico completico. Inclusive enseguida se los monto, se los comparto de este tema, las transformaciones, porque yo creo que es algo que suele causar un poco de confusión. O sea, yo veo que en los proyectos es algo que suele causar confusión, por eso me gusta dejárselos como por escrito. Ya llevo si soy capaz de dejárselos en un solo pantallazo, así sí me da. Ahí sí fue. Ahí está una gráfica de lo que son las transformaciones. Bueno, no, entonces ustedes tomen un pantallazo para yo no montárselos ahorita. Entonces ahora sí voy a profundizar como en cada uno de esos pasos que estábamos mencionando. ¿Listo? Entonces, eso que yo les escribí allí está acá en las diapositivas. Eso es lo que está pues separado de diapositiva y diapositiva. Entonces dijimos que lo primero es respondernos si el método de Machine Learning es para variables numéricas o es para variables categóricas. Entonces, si el método es para variables categóricas, entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos que crear rangos. Y esta operación se llama discretizar. Entonces, simplemente cuando diga 12, lo reemplazo por niño. Cuando diga 17, lo reemplazo por adolescente y así sucesivamente. Ese estaba fácil. Pero cuando el método de Machine Learning es para variables numéricas, dijimos que eran dos actividades diferentes. Una es normalizar las variables que son numéricas y otra es las variables que son categóricas, convertirlas a números.
Normalizar, ya explicamos que es convertir todas las variables en un rango de 0 a 1. Esa normalización, ¿cómo se hace? Es bastante sencillo de hacer. Si yo tengo entonces una variable edad por acá que necesito normalizar, tengo personas desde 0 hasta 100 años y digamos que por aquí tengo a alguien de 17 años y voy a normalizar pues este 17, voy a empezar por normalizar este 17, lo que hago es aplicar esta formulita, que sería entonces el 17 menos el valor mínimo, que sería 0, dividido el máximo, que es 100, menos el mínimo, que es 0. Y lo que me dé esa operación ya es ese 17 normalizado. O sea, yo lo que hago es posición a posición, le aplico esa formulita que está allí. Obviamente yo no voy a hacer eso a mano, eso lo va a hacer Weka. Pero nosotros necesitamos entender qué es lo que significa esa normalización. Y el efecto de esa normalización es que todos los datos me quedan en un rango de 0 a 1. Es decir, cuando yo le hago la estadística descriptiva a esa variable, el mínimo siempre me va a decir 0 y el máximo siempre me va a decir 1. Ese es el efecto de haber normalizado. Todas las variables me queden en ese rango de 0 a 1. ¿Listo? Ya la explicamos. Ahora miremos la otra. Y es la conversión de todas las variables numéricas, de todas las variables categóricas, perdón, las tengo que convertir a número. Dijimos que teníamos dos opciones, que es crear encoders y crear dummies. El encoder dijimos que es solo una codificación. Si yo tengo 3 categorías, entonces niño la reemplazo por 1, adolescente por 2, adulto por 3, ya mi variable quedó numérica. Pero el encoder solamente se puede aplicar cuando la variable es ordinal. ¿Qué es una variable ordinal? Es una variable que tiene un orden. O sea, tú primero eres niño, después eres adolescente y después eres adulto. Como existe un orden en esas variables, tú puedes aplicar esos codiguitos, ¿cierto? Tú puedes hacer la codificación. Pero ¿qué pasa si yo tengo una variable como ciudad? Si yo tengo personas que son de Medellín, tengo personas de Bogotá, tengo personas de Cali y tengo personas de Barranquilla. Listo. Si yo le aplico un encoder, entonces yo voy a decir, vea, Medellín replácelo por 1, Bogotá por 2, Cali por 3, Barranquilla por 4. Eso sería un encoder. ¿Qué problema tiene este encoder? Que yo le estoy enseñando al método de Machine Learning que Barranquilla vale más que Medellín. Yo sí le puedo decir que Barranquilla vale más que Medellín. No. Suena muy raro. Yo no le puedo decir eso, ¿cierto? O sea que cuando la variable no es ordinal, yo no le puedo aplicar un encoder, porque es que le voy a enseñar erróneamente. Por eso los encoders solamente se utilizan cuando la variable es ordinal o cuando es la variable objetivo. Cuando por algún motivo yo necesito volver número a la variable objetivo, ahí sí puede ser un encoder. Pero de resto yo no puedo aplicar encoder, sino que debo aplicar son variables dummies. Entonces vamos a mirar qué son las dummies. Dummies. Las dummies son variables nuevas que se crean por cada categoría existente. Por ejemplo, tengo ciudad y tengo personas de Medellín, de Bogotá, de Cali y de Barranquilla. Entonces me dice que son variables nuevas, ¿cierto? Por cada categoría existente. O sea que si aquí existe Medellín, yo voy a crear una nueva variable que se llama Medellín. Si aquí existe Bogotá, yo creo una nueva variable que se llama Bogotá. Si aquí existe Cali, creo una nueva variable que se llama Cali. Y si existe Barranquilla, creo una nueva variable que se llama Barranquilla. Son variables nuevas, una por cada categoría. Y son binarias. O sea, solamente tienen unos y ceros. Entonces, si esta primera persona era de Medellín, entonces Medellín lo coloco en 1 y los demás los coloco en 0. Si esta segunda persona era de Bogotá, Bogotá lo coloco en 1 y los demás los coloco en 0. Si esta tercera persona era de Cali, Cali lo coloco en 1, lo demás lo dejo en ceros. Y si esta cuarta persona es de Barranquilla, Barranquilla lo coloco en 1 y lo demás lo dejo en
ceros. Estas son las dummies. De esta manera yo no le estoy enseñando que una variable valga más o menos que otra, ¿cierto? Todas valen ceros y unos, todas tienen el mismo nivel de importancia. Entonces, para las variables que no son ordinales, que no existe un orden en las categorías, le hago creación de dummies. Pero ven, Ana, duda. Dime. Hay que reemplazar la variable convertida como en un vector. Son... Pues no entiendo, o se crea una matriz, o qué, o yo Medellín, la variable dentro del modelo queda como un vector. 1, 0, No, 0. no, es una variable nueva. O sea, si tú además de esto tenías la edad de la persona, el sexo, pues son variables nuevas que estoy creando. No es un vector dentro de una variable, son variables nuevas. Mira que acá dice son variables nuevas, es una variable nueva al mismo nivel de edad o de sexo o de cualquier otra variable que tú tengas. Es una Listo, no, variable es sencillo nueva. porque me perdí. Ciudad la vamos a reemplazar por una variable que se llama Medellín. Y en No, ese, entonces, ciudad la vas a reemplazar por 4 variables. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Ok. Listo, Sí, listo. sí, Bueno, pero eso lo hace el modelo internamente. sí, esto lo hace Weka, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa ahí, porque si no, uno se asusta y yo tenía 5 variables y ya tengo 50. ¿De dónde me salieron 50 variables? Fueron dummies. O sea, yo tengo que ser consciente de lo que es crear dummies. Es aumentar la cantidad de variables. ¿Listo? Listo. Yo si tengo alguna otra manito levantadita. No sé si tengo alguna otra pregunta hasta aquí. ¿No? Entonces, miren, eso mismo está en las diapositivas. El encoder es esa codificación y las dummies son variables nuevas que se crean por cada categoría existente. Y ahora sí terminamos todos esos pasos de preparación de datos por la explicación. Entonces, este grafiquito, espérame, yo lo vuelvo a buscar. Este es el que creo que les sirve mucho para saber qué tipo de transformaciones utilizan, ¿cierto? Cuando hacen una discretización o cuando hacen una normalización. O la conversión de categórica numérica, que son 2 opciones, encoders o dummies. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, Ana. Sí. Bien. Con este tema de las dummies, tengo una última reglita. Hay una reglita con las dummies. ¿Qué me dice esa regla? Supongamos que yo tengo la variable sexo. Femenino y masculino no es una variable ordinal, o sea que yo a eso tengo que crearle dummies, ¿cierto? O sea que tengo una F y una M. Entonces, cuando es femenino, masculino va en 0. Y cuando es masculino, femenino va en 0. Esas serían las dummies para esa variable sexo. Pero mira lo que me pasa. Si yo eliminara la variable masculino, si yo decidiera quitar esta variable y nos quedamos solamente con esta de femenino, si yo me quedo solamente con esta, ¿ustedes serían capaces de decirme cuándo es un hombre y cuándo es una mujer? Sí, sí. Cuando es un 1 es porque sí es femenino, ¿cierto? Y cuando es un 0 es porque es masculino. Entonces, esto, cuando mi variable tiene 2 dummies, cuando tengo 2 dummies, esto es una especie de redundancia que se llama colinealidad. Son redundantes. Son redundantes. Y ya dijimos que yo tengo que quitar variables redundantes, ¿cierto? Entonces, cuando mis dummies tienen 2 dummies, o sea, cuando yo tengo 2 dummies, tengo que quitar una de ellas, elimino una de ellas, porque si no me quedan redundantes. Pero si yo tengo más de 2 dummies, o sea, lo que hicimos con ciudad, que yo tenga Medellín, Bogotá y Barranquilla, cuando yo tenga más de 2 dummies, o sea, que yo quedo con Medellín, Bogotá y Barranquilla, aquí sí no puedo quitar ninguna dummy, porque si yo quito una dummy, eso es equivalente a eliminar una ciudad y ya, mis datos me van a quedar súper incompletos, yo no puedo quitar ninguna ciudad. Entonces yo solamente elimino una dummy cuando tengo 2 dummies.
porque son redundantes. Pero si tengo 3 o más dummies, no quito ninguna. ¿Sí fui clara? Sí. Sí, Ana. Entonces yo lo voy a poner acá. Vamos a ver dónde lo pongo. Entonces, con lo de las dummies, Allá abajito eso. si son dos, perdón, si son 2 categorías, borro una dummy. Listo. Pero si son 3 o más categorías, no borro nada. Esa es la reglita con las dummies. Si son 2 categorías, borro una dummy. Pero si son 3 o más categorías, no borro nada. Esa es la reglita con las dummies. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿seguros? No. Entonces, yo les voy a guardar esto. Esas son las transformaciones. Lo voy a reemplazar porque ahí tenía otro. Se los voy a compartir por acá porque creo que va a ser muy útil. Donde tenemos nuestra carpeta compartida. Aquí en preparación de datos, les voy a poner esa imagen de transformaciones. ¿Listo? Pues yo sé que quedó feita, pero creo que les puede servir. Y ahí sí terminamos todos nuestros pasos, pero se nos acabó el tiempo para aplicarlos. Estoy a 10 minutitos. Entonces, los 3 últimos pasitos que fueron correlaciones, balanceo y transformaciones, los aplicamos la próxima clase y ya con eso terminamos nuestro tema de preparación de datos. ¿Listo? Antes de que se me despidan, necesito que hablemos un momentico de nuestros proyectos. Entonces, miren, la próxima sesión, dentro de 8 días, entonces nos demoramos por ahí media horita aplicando los 3 pasos que nos faltan en Weka. O sea, aplicamos correlaciones, aplicamos balanceo, aplicamos las transformaciones y con eso terminamos ya este tema de preparación de datos, ¿cierto? Y el resto de la clase se la vamos a dedicar a hacer la preparación de datos de cada uno de los proyectos. Eso significa que para la próxima clase todos debemos tener ya el ARFF de los datos. O sea, todos tenemos que tener ese ARFF para poder hacer durante la clase la preparación. La idea es que en clase ya nos queden los datos preparados, ¿cierto? Que lo que les haga falta a ustedes ya lo puedan terminar fácilmente por fuera de clase, pero ya deberíamos dejar listo ese tema de preparación de datos. Entonces, sí, les encargo muchísimo tener los datos en ARFF para la próxima clase. Yo se los había pedido para hoy, pero pues hoy ya no nos dio. Entonces, para la próxima clase, porque es una clase que se la dedicamos completica al proyecto. ¿Listo? O sea, en clase yo reviso proyecto por proyecto, revisamos cómo tienen los datos, si están correctos, si hace falta algo, y ustedes hacen la preparación, que sería aplicar todos estos pasos que hemos estado explicando, aplicárselos a cada proyecto. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, compañeritos. Muy buen trabajo el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Ana, que estés bien. Gracias, Ana. Chao. Que estén muy Chao. bien. Gracias, Ana. Feliz día. Gracias. feliz día. Gracias, chao. Ana, Señor. una pregunta. Sí. Para irnos preparando básicamente para el archivo de Turing 8. En el caso de nosotros, del grupo nosotros tenemos pues varios campos. Ya está el ARF, pero para ir adelantando un poquito más, tenemos varios campos que hacen referencia, digamos, a provincias, cantones, distritos dentro del archivo, pero en este momento están con nombres. Es mejor ir convirtiéndolos de una vez al número que le corresponden para que no
se convierta en un string, sino que quede como un campo numérico. No, porque si ellos me representan es una categoría, tú no lo puedes pasar a un número. O sea, si tú tienes una ciudad, esa ciudad no puede ser un número, eso tiene que ser una variable categórica. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Costa Rica son 7 provincias, una de ellas es San José, pero en San José existen, no sé, 50 cantones y 100 distritos, por ejemplo. En este momento está San José y dice Cantón Central y dice La Uruca, por ejemplo. Hay otro que dice San José, Cantón Central y dice Goicochea. Entonces, Juan, todo pero eso, esas tres variables son redundantes, porque de una depende la otra. Tú no te claro, puedes quedar con las tres, tienes que elegir una de ellas. no, es que sí, no son redundantes, Ana, porque si es de San José y es de Goicochea y es de, no sé, de Cantón Central, eso es el centro de San José. Entonces, eso puede equivaler a que la persona sea muy buena paga o que le podamos dar un mayor crédito a esa persona. Pero Pero no, si es de... porque lo que yo Ujú. entiendo es, a ver, espérame, yo veo. Lo que quiero es ir como adelantando este tema. No, sí, pero lo que yo entiendo es que son variables redundantes. Es decir, si esto es San José, Ujú. San José está dividido en varias Correcto. cantones, Ujú, ¿cierto? sí, ujú. Y entonces digamos que lo va a colocar como el cantón 1, el cantón 2, el cantón 3, el cantón 4, ¿cierto? Y a su vez, cada cantón tiene otras subdivisiones. Correcto. Y Eso es esas redundante. subdivisiones tienen más subdivisiones. Eso es redundante. Eso es redundante Pero, porque mira que ajá, esta subdivisión de aquí siempre va a ser del cantón 1, nunca va a ser del cantón 2. Eso es ok, redundante. lo que pasa es que es el cantón 1, pero dependiendo de la zona donde esté, si es del 1 y ese rojito que puso ahí es 1-1, ese puede ser de una zona donde es, digamos, que la zona es pobre, por decirlo así. No, está Mien- bien, pero tú no puedes dejar las tres variables porque las tres variables son de ubicación Ujú, geográfica y son ujú. redundantes porque siempre este pedacito rojo siempre va a ser del cantón 1 y siempre va a ser de San José. Ok, Entonces son sí, variables que son redundantes. Tú no puedes dejar las tres, solo dejas perfecto. una de ellas. Tú decides cuál dejas, o sea, tú decides si quieres dejar donde dice San José o la que dice el cantón o la que dice el rombito este rojito que yo pinté, pero Ok, solamente puedes dejar una de ellas. Y esa perfecto. variable no puede ser numérica, esa variable es categórica, Ok, porque yo vamos a dejarla no como tiene un orden. perfecto, no es un orden. Sí, vamos a dejar como categórica. Ahora, mi pregunta es, entonces, si yo a un cliente que pertenece a esa zona rojita, póngame esa zona que está a la par del 1 en color azul, por ejemplo, Ana, a la par del 1 que pertenece a San José. Ok, esa. Si esa zona que es del 1 y la zona, la roja es 1-1 y la azul es 1-2, yo les tengo que decir si le voy a dar crédito, sí o no, por ejemplo, o qué cantidad de crédito le voy a dar. Entonces, si es del 1-1, históricamente me dice que la zona 1-1 son mala paga o no le puedo dar crédito porque pertenecen a una zona muy, muy pobre. Pero la azul, que es 1-2, es una zona donde es mejor, son gente mejor, económicamente mejor, entonces ahí sí les puedo dar un poquito más de crédito. Deja esa variable, o sea, tú decides cuál variables tienes, cuál variable Ujú, dejas, o sea, tú vas a tener una variable que dice San José, que ujú. dice Cantón 1 y que dice como la opción 1-1 o la opción 1-2, Ajá, pero mira que todas estas van a decir San José y van a decir ok, Cantón listo. 1. Entonces tú Lo ideal decidas si sería dejar dejas, el a 1-1. tú decides cuál quieres. O sea, tú decides cuál quieres dejar, pero no puedes dejar las tres porque son redundantes. Listo, entonces yo veo como el grupo, a ver, que ellos son los expertos en el negocio, que ellos Sí, digan basados en qué es que ellos están dando eso, si es en San José o si es en el 1-1, por ejemplo. Si es en el 1-1, el 1-2 o el 1-3. Ujú. Listo, listo, Ana. Eso es listo, como dale ir pues. preparando. Ah, bueno, y las dejo como categóricas, perdón, no como numéricas. Como categóricas. Listo, perfecto. Listo, Ana, muchas gracias. Listo, pues Juan, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.